Buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, una semana más a la última Filmoteca, el último reducto del cine. Bueno, pues muy buenas noches chicos, ¿cómo estamos? Los que os estéis viendo. Llevamos un tiempito sin hacer directo, yo no sé cuánto, más o menos una semana, un poco más de una semana por cosas personales y tal, y viendo la deriva de todo. Y bueno, pues hoy venimos a hablar pelotazo de los 90. Hoy nos pilla en martes. Pero de cualquier manera, pues eso, como estamos con otras cosas y aparte han surgido contingencias, pues hay que hacerlo hoy y ya está. De hecho, el último programa que hicimos fue tratando pelotazo de los 90, en este caso el show de Truman. Lo tenéis por ahí por YouTube, el canal de YouTube. Y hoy venimos a hablar pues de una película, un rara avis para los 90, una película bastante sólida del año 1992, dirigida por el actor, director, productor Clint Eastwood, archiconocido. Y y bueno, antes de nada vamos a saludar, a presentar a don Alberto Agudo. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues, como has dicho, otra semana más, otro día más, otra velada más. En la última filmoteca. Nada, pues, nos toca comentar una película que ya hablaremos de una buena película. La verdad que Sí, sí, no, ya está adelantó bastante tesis, bien. adelantamos tesis porque estamos de acuerdo, el mejor pelotazo de los 90 que hemos hecho, ¿eh? Hmm. Y punto, y punto. Sí, O sí, sea, una buena película y, como ba- pocos, así, buena, sí, buena. y bastante sólida. Puede pasar a notable, pero perfecto. Y además fíjate que se nota ya pues el bagaje de una persona que ha actuado y que ha, bueno, que ha interpretado, ¿no? Como Clint Eastwood y que ha trabajado no hablamos ya del viejo Hollywood, no hablamos ya de la vieja industria, sino en los últimos estertores del sistema de estudios, con los últimos directores potentes. A saber, por ejemplo, hablabas tú de una dedicatoria que le hacen esta película que yo no he tenido la ocasión de ver porque la he quitado según ha acabado, pero que le hace la dedicatoria precisamente a Don Siegel y a Sergio Leone, pues dos de los grandes ya del último, antes de la caída del sistema de estudios y de la entrada de la consiguiente industria de los 90, de la que hablamos hoy. También entonces, pues es un tipo que hace un cine porque ha aprendido de buenos poetas, haciendo un cine más o menos sólido. No es ningún maestro, por lo menos en esta película, pero joder, se agradece que en los 90 se hiciese este tipo de obras y se agradece que, pues eso, poder ver a un cierto reducto, cierta solidez. em, Más allá incluso de lo que hemos dicho, de las obras que ya hemos analizado y que hemos dicho, hablo de ellas como sólidas, como pueden ser Cadena Perpetua o Seven, pues encontramos yo para mí un punto más en solidez que en esas dos películas. No hay ningún momento que rechine, no es una película con muchos defectos, realmente no lo es. Que no alcance la maestría es otra cosa, pero no es una película con muchos defectos y yo creo que tiene cosas muy bien hechas. Entonces, como quieras, si quieres, bueno, vamos hablando un poco de ella, iremos mencionando también la sinopsis, pues para seguir desarrollando las tesis y tal, o se irá comentando simplemente por el hecho de que tenemos que hablar de las tesis. Entonces, pues hablemos un poco también de la historia. Pero bueno, te dejo hablar y como quieras llevarlo, macho. Sí, como hemos dicho, es una película sólida. O sea, es una película que es de agradecer. No sé si pusiéramos una escala al top 3 de las tres buenas películas, medianamente rigurosas, que hemos hecho de pelotazo de los 90, a ver, Seven, Cadena Perpetua y esta sin perdón, pues esta yo la colocaría en el primer puesto, en el segundo Cadena Perpetua y en el tercero Seven, que está ahí pagando entre lo interesante y lo correcto para bien. Pero vamos, sin duda es la mejor, es el mejor pelotazo que hemos hecho y de los 90 archiconocida y muy bien valorada es la mejor que hemos visto. Lo cual no quita que sea un bombazo, por lo menos en lo que se refiere a la unanimidad, pero absoluta y absoluta, salvo ciertas reticencias de la crítica, alabándola como siempre como obra maestra y del público. En fin, eso ya hablaremos. Ya hablaremos. Estamos ante una obra que es rigurosa, está muy bien medida, está bien construida. Es una obra que además no posee efectismos ridículos, ni dramáticamente se reduce a un melodramatismo barato, a ningún punto de vista. Vamos, solo hay que acordarse de uno de los nuestros, que teniendo un buen material, pues hace una auténtica chapuza videoclipera, una postmoderna videoclipera, cual píldora lubricante que pasa por el estómago sin tener ningún efecto en el espíritu, solo para agradar un poco la vista y el oído.
No estamos ante estas tonterías ni el melodramatismo de, bueno, de otras gilipolleces kits que no hace falta ni comentar porque no hay que darles espectáculo, ¿no? Entonces es una obra que por eso se agradece, por eso es rigurosa, coño, porque hace un uso del medio expresivo correcto y además no hace un abuso, no comete abuso con los elementos que constituyen, ¿no? O que pueden constituir el efectismo en el cine, ¿no? El subrayado innecesario, la voz en off constante, todo el rato en plan rasoda, ¿no? Para contarte aquí la fabulita de no sé quién, ¿no? De un modo didáctico, que lo único que hace es vulgarizar la película, la musiquita machacona, eso no hay, ¿no? Y no hay una estructura videoclipera, como ya hemos dicho, como sucede con uno de los nuestros, que es una película bastante pobre. Entonces, bueno, es una película sólida de Clint Eastwood que, bueno, es que, joder, a mí no, me esperaba una buena película, me encontré una buena película. No me esperaba una obra maestra y no me encontré una obra maestra. Y de esto ya hablaremos el porque también es un pelotazo de los 90 que ya lo he adelantado, pero a lo mejor con más profundidad. Y ya está, sí, o sea, como pórtico de lo que estoy diciendo, pues es suficiente. Así que te dejo Ujú. paso, macho. Bueno, vamos a ver. Sí, sin perdón, es que se nota, pues eso, que está hecho por una mano que ha visto de cerca pues el final del cine y el cine riguroso, vamos, lo ha visto de cerca y lo ha tocado de cerca, en este caso como intérprete que Clint Eastwood, ¿no? Como empieza, y luego ya, pues en los años posteriores, a final de los 70 empezó a dirigir cine, ¿no? Y hasta el día de hoy, que yo creo que su última película, no sé si iba a salir este año, salió el año pasado o algo así. Pero bueno, pues eso, yo lo considero bastante sólida. Notable, yo creo que podría llegar perfectamente. Vemos, pues, además en dialéctica con una película que me vi yo ayer, que es Río Rojo de Howard Hawks, ¿no? El antiguo western frente a este western noventero que podría ser perfectamente una chapuza absoluta, puesto que el género western, tanto el western como el western spaghetti ya estaba agotado. Entonces podría haberse hecho cualquier chapuza y ya está, ¿no? Ya en los 90 si no es para hacer recuperaciones, pues eso, o copias al modo Tarantino que hace a partir de los 90 de directores sin tener ni puta idea de lo que hace, pues es una cosa, es una película que se agradece, es decir, mmm, digamos que tiene muchos puntos y muchas referencias, pero en el buen sentido, a lo western antiguo, muchos elementos que rescata y bien aplicado. Es decir, tampoco intenta superlativizar en el sentido de hacerlo grandilocuente, ¿no? De ser mejor que ninguno haciendo western, ¿no? Simplemente coge la experiencia que tuvo, pues con Sergio Leone en este caso, que algo entendido era, si bien no hacía los sobrenes maestros del buen cine de western en los 30 40 etcétera, pues, pues es una película que pasa muy sólida y, y como digo, hay muchos elementos que utiliza muy bien. Por ejemplo, por ir empezando y entrando en materia. Una de las cosas que llama la atención y que aumenta la calidad ya, simplemente desde el principio, de esta película frente al resto de los pelotazos de los 90 es el hecho del distanciar la cámara. Es decir, la película ya no se inicia con un plano distanciado en el atardecer, pero es que además en muchos planos que revelan el viaje que tienen primero Clint Eastwood en solitario con el chico que quiere ser asesino y Morgan Freeman, pues siempre hay un distanciamiento pertinente del viaje, ¿no? No es una película que está filmada en modo de climas continuo, ni mucho menos. Comprende estas escalas de viajes, estas escalas de transición del tiempo, estas escalas de lentitud para luego empalmarlas con situaciones más tensas. Y está muy bien. El distanciamiento es una clave de esta película y una clave, pues eso, de las principales que hace que esta película sea sólida. Después, si bien no vemos el dominio del claroscuro que puede tener, por ejemplo, Howard Hawks en Río Rojo, que hablando de Río Rojo, ¿no? Ya para no mencionar más películas por el momento, pues no llama la atención especialmente por ser absolutamente maestro, pero sabe utilizar el claroscuro, es decir, tiene nociones del claroscuro, sabe utiliza bien la iluminación, las intrigas de luz y oscuridad, sobre todo en los momentos de noche, en los momentos de atardecer, en los momentos lúgubres. Hace una dialéctica muy buena del día y la noche, con estos claroscuros frente a. Y de repente pasar a un plano. Pues eso, de día, un plano claro, ¿no? Juega con esa dialéctica de significaciones que está muy bien hecho. Sin ser nada maestro, ya digo, pero muy bien hecho. O sea, bien hecho. Em, y es eso, luego en las digamos que las escenas con más acción utiliza la cámara de una forma muy inteligente, puede haber cierto plano grandilocuente, también herencia probablemente de su colega, ¿no? Sergio Leone, que realmente, pues,
realiza muchos planos grandilocuentes. Si bien no son impertinentes, porque en el momento la poética y tal, pues podían incluso invitar a ello, pues obviamente tiene esta herencia. Pero los planos grandilocuentes, ya digo, no son ni tan grandilocuentes como... Ni siquiera se acercan a ser tan grandilocuentes como lo son los de Leone, ¿no? Fíjate con las trompetas de Ennio Morricone, acercándose las caras sudorosas, los... Que bueno, también es parte del estilo de Leone, ¿no? Pero no es tan grandilocuente. Sí que tiene ciertos planos grandilocuentes, pero sin embargo es muy inteligente a la hora de colocar la cámara. No se fijan únicamente en el plano contra plano, sino que en una situación de conversación establece a lo mejor 4 cámaras, ¿no? O cuatro encuadres diferentes, de forma que le aporta dinamismo. Es una forma inteligente de utilizar la cámara. Y después, pues ya hablaré después, para dejarte paso, hablaré un poco de mi tesis en cuanto a... Pues en cuanto al fin del western. No es que en el 92 sea el fin del western, el western ya estaba agotado de antes, prácticamente desde los 70, finales de los 70, ¿no? Bueno, el Spaghetti Western, hablando del Spaghetti Western, y antes con John Ford, con el hombre que asesinó a Liberty Balance, etcétera, que lo hemos hablado antes con Alberto. Pero en fin, que al final es una pequeña despedida, un pequeño cerrar, digamos, esta etapa del western y de la época, en la época en la que se encuadra el western concretamente para Clint Eastwood. Yo lo considero así, luego explicaré por qué, pero antes te dejo paso para que vayas comentando. Sí, lo que has dicho estoy de acuerdo y ahora vamos a matizar, vamos a seguir, ¿no? Pero sí, Clint Eastwood empezó a dirigir a principios de los 70, en el 71. Me estaba acordando del título y pues lo he mirado. Eso, Escalofrío en la noche. No sé si era Escalofríos o Escalofrío. A ver, Escalofrío en la noche. cuidado, desconéctate ahí el micro un segundín, que se te está... Los pequeños errores del directo que a veces sí que pasa con tu micrófono, macho, que se queda... Vamos, que petardea y después sale el directo y el vídeo y todo. Pero sí, sí. Yo pensaba, fíjate, que la primera de Clint Ahora. Eastwood era más tarde. Ahora bien. Sí. Bueno, pues ahora del 71, Escalofrío en la noche. Que no sabía si era Escalofríos o Escalofrío. Escalofrío en la noche. Y ahí empezó a dirigir pim pam, pim pam. Y bueno, su fama, pues sí, bueno, cogió cuerpos y a finales de los 70 cuando empezó a coger fama, o sea, a coger vigor, ¿no? De hecho, empezó a dirigir el mismo año que hizo con Don Siegel Harry el Sucio. Una película totalmente desaforada, nihilista y desencantada que demuestra la caída del sistema del American Dream, ¿no? Y que ha sido malinterpretada por la estupidez postmoderna, valga la redundancia, y la tontería, ¿no? Muchos tratándolo de película fascista, de apología de la violencia estatal, cuando es lo más opuesto, es la crítica más desaforada al sistema policial, en fin, es el individuo solitario, es esa especie de superhombre nietzscheano contemporáneo que con una ética y moral propia encamina un conjunto de acciones que está en oposición a los procedimientos burocráticos chapoides de un sistema totalmente corrupto. Claro, sistema al cual en principio él depositó su confianza dedicándose a cuerpo entero a la profesión de policía, ¿no? A la profesión de policía. Y en ese sentimiento de ser ultrajado por un sistema corrupto y fangoso, pues se edifica este hombre solitario completamente y desencantado. ¿Verdad? Pues no tiene ni puñetera idea de interpretarla nunca. Harry Sucio, que es una película muy buena, es muy buena, una película muy sólida de sí. Bueno. Y bueno, pues a ver, la película es sólida, 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 sólida. Es una película sólida. Pero claro, es una película sólida, pero no brillante. Por eso es un pelotazo en los 90. Porque claro, a mí me gusta coger, siempre lo hago. Y también IMDB, pero yo Film Affinity, porque más, tengo que decirlo, las notas están muy bien, joder, están muy bien cogidas. Solo hace falta algunos estatutos de la manipulación de datos y de estadísticas, que bueno, aquí es cuando el sistema hace alarde de cinismo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, está valorada, vamos, es que tiene más nota que cualquier película de los grandes maestros del western. Ya no hace falta de la historia del cine, del western. Coño, que Vamos, Río las Rojo, grandes sin obras ir más lejos, que hablaba antes. las grandes obras de Hart, Río Rojo, por ejemplo, el Río Bravo, que es muy buena, también suya, del 59, un clásico, más que las películas de William Wyler, El Forastero, sin ir más lejos, Horizonte de Grandeza, el Anthony Mann, las de Anthony Mann, las de Henry Hathaway, bueno, las de Henry Hathaway no, esas pasan desapercibidas, cuando es un cineasta de grandísimo nivel, es un artesano de primer nivel. Bud Petticher, que es otro gran maestro de western, etcétera, etcétera, ¿no? John Ford. Bueno, John Ford, quitando la de El hombre que mató a Liberty Balance, que tiene más nota, la demás por debajo. O sea, parece que sin perdón ha hecho la obra de arte total, ¿no? Lo que pasa es que, claro, encontrarte una buena película de western en los 90, una buena película de los 90 para adelante, pues estadounidense ya sobre todo,
buena película estadounidense a partir de los 90, impresiona, ¿no? Impresiona. A no ser que se tome todo para entretener o uno caiga en el postmodernismo, ¿no? En el sincretismo postmoderno, cosa que nos descojonamos de la risa y nos seguiremos descojonando. O cuando ya no hay risa, pues hacemos la mirada cínica y para adelante, ¿no? Como ya lo sabemos. Bueno, es una buena película, pero ¿por qué no es una obra maestra? Porque no tiene esa magia. Y uso esta idea de este concepto de magia, muy usado, está muy usado. Yo lo reinterpreto de TIC, desde mi doctrina, quitándole el sentido, los sentidos que le quiera meter la gente, y reinterpretándolo en el sentido de ese carácter orgánico, inefable, bello, sublime, maestro, propio de los grandes poetas del western clásico. Vamos a coger ya lo que es el western, ¿no? De los grandes maestros del western, en todas sus escalas. Por lo menos lo que se considera el western clásico, lo de clásico como siempre entre comillas, porque es una consideración EMIC, lo de clásico. EMIC porque viene de otro, no viene de mi criterio, no lo que mola de lo clásico, ¿no? Es decir, los grandes maestros del western que ya os he citado. Tras la pista del asesino de Bud Pettiche, las obras de Anthony Mann, que os hay 200, William A. Wellman, se nos ha olvidado, Incidente en Osbow, o Fred Zinnemann, Sobre ante el peligro, hay 200. De western hay grandísimas obras. Entonces, pues por eso hay que parar esta hipérbole. Hay que decir lo que es la película buena. Y incluso, como has dicho, puede ser notable, porque es bastante rigurosa, pero no tiene esa magnanimidad, esa cadencia orgánica, sublime, inefable, propia de los grandes maestros. De hecho, ya los encuadres están estilizados, pero son muy fríos, no tienen esa cadencia, esa viveza. Y esa viveza no significa lo que hemos hablado de la estilización, que no vamos a repetir, ¿no? Que puede ser una obra bella y viva representando lo feo, ¿no? Hay buenas escenas, hay buenas secuencias. En esta película, por ejemplo, representar lo que es la vida sucia, pero la vida dura, la vida para lo seco, cuando está con los cerdos y se cae y se embarruña de que eso pasaba y pasa, bueno, ya no sé ahora, ya con la Agenda 2090, a ver, macho, comiendo carne sintética, pero bueno, a lo que iba. Claro, es una vida, claro, es decir, muestra estos aspectos mundanos y duros de la vida en el oeste, ¿no? En el oeste decimonónico, necesariamente, y la vida de un ranchero pues, con dos duros. En este caso, Clint Eastwood. Si tiene no me gusta la palabra, pero ese realismo sucio y además distanciado, sin hacer alarde del gore ni alarde de lo escatológico, porque no hace alarde de eso la película, por suerte. Igual cuando raja a la prostituta, no se ve cómo salta la sangre, ¿no? Y salpica, se hubiera hecho un festín, ¿no? Y si ya vemos Transpointing, pues bueno, en fin, apaga y vámonos, ¿no? Entonces tienes todos estos elementos suficientes, estilizados en una poética correcta, bien hecha, joder, con un oficio, a partir de los cuales, o mediante los cuales uno puede considerarlo como una buena película. Por eso es una buena película, lo que has dicho, está distanciada, pero no tiene esas codas poéticas, esa densidad. Es que además el tipo ya de encuadre no es el mismo, aunque yo no sé si la copia que me he visto es remasterizada, pero bueno, aún así da igual, porque los tipos ya de cámara de los 90, lo que hemos hablado, ¿no? No es el Technicolor de los 50 que los colores los condensa, hace una estilización y aparte con los tipos de gasas, de filtros, las 200 técnicas que había. Ese modo de concentrar las entidades, ¿no? El color y dotar las entidades de un carácter inefable. Eso es propio de los grandes poetas, artesanos y los medios tecnológicos del momento y decisiones estéticas, etcétera. Aquí ya está muy bien estilizado, pero es una estilización más bien óptica. Los colores están, ¿cómo decirlo? No es condensar lo opuesto. Bueno, están roturan las formas, pero bueno, estilizadas, correctas. Por eso digo, no puede ser una película interesante, es una buena película. Pero no es una película, dice, joder, maravillosa, no deja un pozo maravilloso, pero dice, está bien hecha, porque además no, es una obra que no precisa de maniqueísmo, se huye de los maniqueísmos. De hecho, el Clint Eastwood no es precisamente un héroe, ni siquiera un antihéroe, es un criminal, pero, o sea, tiene buenos matices la película, tiene buenos matices. Y por lo demás, bueno, ya lo he dicho, o sea, rehúsa de efectismo de voces en no subrayo, machaconas, la voz, bueno, lo he dicho, voz en off, música, los giros argumentales melodramáticos, los encuadres relamidos, no hay. Las ideas que tiene de viaje, la transición de viajes es correcta, pero no hechiza. Solo, por ejemplo, ver El Jardín del Diablo de Henry Hathaway de 54, pues un western otro de primer nivel. Claro, esa idea de viaje, esa densidad, cómo concentra los paisajes, las transiciones, claro, estás ante un maestro cual pintor pinta los paisajes, pinta las situaciones, las en sí y todo. Aquí pues es correcto con sus traveling, los paisajes se mueven en sus escalas, pero claro, no llega a las cotas sublimes y maravillosas de Bud Petticher, en la pista de los asesinos, que ya lo he dicho muchas veces, me la tuve que ver 3 veces para decir, es que es una obra maestra. Claro, pero es una obra maestra tan depurada que hay que vérsela 3 veces y seguir viendo western y cine y volver a replantearse todo porque dices,
tiene algo inefable, pero está demasiado depurado, está escondido. Sí, está escondido, es un tesoro oculto. La detrás de la pista de los asesinos. Entonces, bueno, pues eso, estamos ante una obra rigurosa. Estamos ante una obra rigurosa y que es de agradecer, joder, es de agradecer. A ver, lo bueno de Clint Eastwood, además de eso, es que no llega a ese nivel de maestría, pero por su oficio y por cómo inicia en el cine, yo creo que tampoco lo pretende. Es decir, y yo creo que sabiendo cómo es Clint Eastwood, ¿no? Que al final, por su forma de ser y tal, es de los últimos reductos que hay en Hollywood de la heterogeneidad de Hollywood, en el sentido de decir, antes había, coño, republicanos como John Wayne, como John Ford, etcétera, y luego los demócratas por ahí, ¿no? Y bueno, pues es de los últimos tal. Entonces yo creo que no tiene esas miras, ¿no? De hacer ninguna obra maestra y ninguna obra total. Y yo creo que es precisamente una de las cosas que le diferencia del resto de los prototos de los 90 que hemos comentado, que buscan, bueno, pues eso, levantarse como la gran obra maestra. Sin embargo, la humildad para mí la humildad de Clint Eastwood es esa, es decir, es saber conocer esos antiguos poetas, esos últimos poetas, y saber que aunque no llegue a esas cotas, es decir, él va a seguir desarrollando su oficio. Ya no tanto como actor, que también, sino ir un paso más por el amor que tiene a su oficio. Y eso es de agradecer completamente. Y en cuanto a eso, pues es verdad, es decir, pero mismamente Río Rojo, que además es de los western, el western que yo me he visto que más tiene presente la idea del viaje, puesto que el hilo argumental es el viaje, ¿no? Un viaje para llevar reses de Texas a Missouri, ¿no? De la ruta de Chisholm, lo otro, que lo explican bien en la película. Y pues eso, toda la poética del viaje y la dificultad y el hambre y las rebeliones y los sueños que se ven truncados. Entonces es eso, no llega a ese nivel, pero no lo pretende y eso le honra y eso hace que su película sea más sólida. Y algo a comentar, algo importante a resaltar, es decir, de por qué no es una obra maestra y por qué tantos y tantos críticos se confunden, bueno, no sé, o se quieren confundir, es precisamente por el tono que se le da a la historia, no. Digamos que por la historia en sí misma. Es decir, por ejemplo, nosotros vemos en Río Rojo, en Incidente en Oxbow, una estructura circular perfecta a la hora de contar la historia. Y no solo eso, sino que la historia involucra esta narrativa visual de forma perfecta y milimetrada para que tenga un sentido dentro de la propia historia circular. Es decir, aquí vamos con la interpretación que hiciste tú, por ejemplo, hablando de Incidente en Oxbow, que lo tenéis en el canal de YouTube, de el día y la noche con la claridad y la oscuridad, la conciencia, ¿no? El hecho de matar a sangre fría, de no matar a sangre fría, etcétera. Todo eso todos esos elementos que están perfectamente integrados en una historia ya perfecta de por sí, perfectamente circular. Es decir, que de no haber tenido eso lo habría sido igual, una obra circular. Lo mismo le pasa, por ejemplo, a Río Rojo, ¿no? En el sentido de la circularidad, cuando hablamos, por ejemplo, de la relación entre Montgomery Clift y John Wayne, cuando lo que ha perdido uno, es decir, John Wayne lo ha sacrificado todo por las vacas y por tener el territorio ese y al final se da cuenta que no le vale para nada sin dinero y de que tiene que hacer el viaje, ¿no? Y a la mitad del viaje Montgomery Cliff, por una chaladura de John Wayne, acaba rebelándose contra él y llevando las reses a otro lado para la consecución de todo. Claro, y en este transcurso se ve perfectamente el paralelismo, la inversión que hay del personaje de John Wayne al de Montgomery Clift, representando los viejos tiempos y la complementariedad de los dos personajes, de que se odian y se necesitan, de que todo va más allá de las reses en el final. Bueno, es una obra que os tenéis que ver, que yo recomiendo ampliamente y que tenéis que echarle un ojo para, pues eso, para poder ver el espectro del western en mayor calidad. Entonces, claro, mm, digamos que, por ejemplo, en la película que estamos comentando, en Sin Perdón de Clint Eastwood, pues no vemos esta circularidad ni esta maestría a la hora de contar la historia. No vemos, pues eso, todo lo retorcido de... Es decir, se ve lo retorcido, pero más desde un punto de vista, pues eso, ¿cómo decir? Contado, narrativo, hablado. No es la perfección formal que alcanza Howard Hawks, que ya, pues, es que... ¿Qué decir más de Howard Hawks que no hayamos dicho, no? De todas esas pequeños detalles, esas intrigas de los personajes que finalmente cobran un sentido, no ocurren por nada. Por ejemplo, aquí con Clint Eastwood sí que ocurre, ¿no? Con el personaje este inglés de que hablamos al principio, que está un poco, es decir, un personaje inglés que surge, ¿no? Que le están haciendo una biografía y que resulta ser pues eso, un inglés falsario, ¿no? Que pues, antiestadounidense en ese sentido, pues, realeza, lo que sea. Pues que al final se queda un poco en agua de borrajas, ¿no? Se queda un personaje un poco insustancial, insulso, que no se rescata ni se utiliza para nada más. El biógrafo pasa más o menos lo mismo. Es decir,
que no alcanza esa perfección a la hora de narrar, ni alcanza esa perfección, esa sutileza con los detalles, ni los implica de principio, es decir, los del principio no los implica al final. Le falta eso, pero ya digo que el no pretenderlo por parte de Clint Eastwood, yo creo que es lo que le da notoriedad a la historia y luego la forma de romper maniqueísmos. Eso es un punto clave que has dicho tú muy bien. Y además, iría más lejos y diría que ya es la última vez que se rompen maniqueísmos casi en el cine, ¿no? En el sentido de decir, joder, y además, digamos que contando atestiguando, ¿no? El propio final de Clint Eastwood y de la época, de la época del western de Clint Eastwood. En el sentido de un hombre, un asesino, que asesina a mujeres, a niños, le da igual todo, ¿no? O sea, era un bandolero, un criminal, como era él previamente en las películas de Leone, ¿no? Un bandolero, un criminal. Un bandolero, un criminal que ya está al final de su vida, es decir, que es la propia interpretación, o yo lo saco así, ¿no? La propia interpretación de Clint Eastwood, pues digamos, desde el punto de vista fuera del cine, de lo que se habría convertido en esas películas de ser el que es en el momento, ¿no? Entonces, claro, es decir, ese último hombre que ha dedicado toda su vida a matar, que conoció a su amor, ¿no? Y le quitó de esa vida y que finalmente ya siendo mayor se da cuenta de que lo único en lo que es bueno y la única forma que tiene de prosperar, pues eso, de una vez por todas y ya para siempre, es hacer lo que mejor se le ha dado, que es asesinar. Es decir, y es reticente, sin embargo, a este destino. Sabe que le atrae porque, como él dice en una frase muy, además muy buena, muy bien metida, de asesinando siempre he tenido suerte. Pues eso, que asesinando es la única manera, lo único que en lo que ha sido maestro, en lo que ha sido bueno, ¿no? Entonces, tiene esa lucha interna, ¿no? De seguir asesinando, no seguir asesinando por la memoria de su mujer, etcétera. Lo que le lleva a la historia tortuosa con su viejo camarada, con su viejo socio, y un chaval que quiere ser asesino, pero al final se da cuenta de que no, de que pocos nacen con la habilidad de ser asesinos y de tener esa sangre fría, ¿no? Y al final, aunque intente renunciar a su naturaleza, la propia naturaleza corrupta, hija puta de la realidad, le hace volver a ser asesino una última vez. Y esto, pues eso, yo creo que al final el testimonio de Clint Eastwood es un poco ese, el decir, se acaba la libertad que hemos tenido con el western hasta el momento, ¿no? O sea, se acaba esa libertad que existió en el western, que también era un poco paralelismo de la realidad o sea, de la libertad que existía en la realidad, ¿no? De la libertad de armas, del no dejarse pisar, de la independencia y la libertad, pues más última, desgarradora, es decir, nadie se te puede cruzar por delante porque cada uno tiene su criterio y un arma, ¿no? Pues todo eso ya finaliza. ¿Y qué pasa? Que retrata el monopolio de la violencia en un pequeño pueblo. En un pequeño pueblo que, claro, es decir, no admite asesinos, ¿no? Y con esto quiere decir que no admite a personas con armas, y sin embargo, los más asesinos y criminales son precisamente los que están implicados en el pueblo, ¿no? El sheriff del pueblo, que es el que tiene el monopolio de la violencia, y él puede asesinar sin que le llamen asesino. Sin embargo, los demás sí que son asesinos. Y lo que hará perder, pues. Bueno, aparte de la muerte del camarada, ¿no? Interpretado por Morgan Freeman, que hace un muy buen papel para mí. Pues es eso, que le hará volver a asesinar una última vez para ya nunca volver a asesinar. Y ya te dejo paso, macho, que no me enrollo. A ver. Joder, no puedo. Un segundo. Ahora. Sí, lo que has dicho, vamos. Hay muchos puntos para decir, a ver. Sí, a bote pronto, o sea, de todos los puntos que has dicho. Bueno, la monopolio de la violencia está claro, ¿no? Del western. A ver, uno, por ejemplo, claro, lo que has dicho, libertad de armas, la dialéctica, lo que hace el western, al de estar en ese mundo cerrado, ideográfico, por así decirlo, que no es cerrado, no está en su célula cultural, ¿no? En su esfera cultural, en plan mónada, ¿no? ¿Cuál mónada? Está cerrada y bloqueada aunque tiene pantallas, ¿no? No. Claro, este mundo lo que hace es depurar los elementos antropológicos, la entropía antropológica, a diferencia de, ¿no? Una obra ambientada en la gran ciudad, una gran urbe decimonónica, claro, que sí no hace falta decir nada más, las grandes poblaciones, claro, hay un caos, una entropía tal que muchas veces no permite condensar de un modo pertinente lo que es la dialéctica de instituciones. El western sí lo permite, claro. De ahí la potencia del western y la necesidad, claro, bueno, la necesidad también de filmar o aproximarse a lo que es el universo del western, digo, de modo análogo o con situaciones históricas análogas, porque condensa todos estos elementos institucionales, antropológicos, de ahí la potencia del western. Y luego la dialéctica, lo que hemos hablado muchas veces, entre individuo y paisaje, todo esto, todas estas cuestiones, pues claro, el western es uno de los géneros que lo puede poner más en alza, más, ¿no? Haciendo más, ¿cómo decirlo? Un énfasis más desaforado, porque además no es dialéctica entre individuo y paisaje,
en un modo abstracto metafísico al modo de Tarkovsky, sino que además entre dialéctica individuo-paisaje, pero con la necesidad de seguir sobreviviendo, de tener que ser ganadero, vaquero, bandolero, es decir, muy aproximado toda esta dialéctica a la propia supervivencia. Es decir, la supervivencia no está tan asegurada. No puedes vagar por paisaje tranquilo, ¿no? Como Stalker de Tarkovsky, que es una obra maestra. Pero claro, aquí vagan y no tienen peligro de muerte salvo 2 decenas, ¿no? Que por los militares. Claro, aquí hay una dialéctica más mundana, más arraigada a la tierra, al cultivo de la tierra o al bandolerismo, etcétera. Es decir, es un universo por eso muy, muy complejo, muy complejo. Y bueno, el western, pues eso, ya hemos hablado, ¿no? La historia del western en los años 30 estaba acabado, estaba como principio de los años 30, quitando la gran jornada de Raúl Walsh. Había producciones, Bradbury, Robert N. Bradbury, o Bradbury, ya no sé cómo se pronuncia, en las producciones de serie B, ¿no? Con muy poco presupuesto. A John Wayne hizo muchísimas películas con ese director. Hay algunas que son buenas, artesanales. Son buenas porque son artesanales, son correctas. Claro, no buscan aquí un espectáculo de primer nivel, ¿no? Para entretener a las visitas. Son películas artesanas, muy sencillas. Y fue el gran año de pelotazo, gran pelotazo que pegó el western fue el año 39 con La Diligencia de John Ford. Que por cierto es un remake, puede decirse que es un remake. Bueno, adapta, se basa en un relato, el cual es de Guy de Maupassant, el escritor francés. El, relato, este relato, una obra maestra del cine de Mizoguchi de 35, Yuki la Virgen, toma este relato y luego en el 39, es verdad, luego en el 39, John Ford lo coge para hacer La Diligencia. Pero el primer cineasta que coge este relato es Mizoguchi para hacer Oyuki la Virgen, que es una obra maestra de primer nivel. Otra obra maestra de Mizoguchi, otra más. Y es pues la década de oro del western, son sobre todo los 50, ¿no? Los 40, 50 y ya a principios de los 60. Pero la gran década plena son los años 50, sobre todo, ¿no? Ya hemos visto lo grande más de los western. Bueno, hemos soslayado a citar, pero bueno, huelga añadir, ¿no? Raoul Walsh, está claro, y Delmer Daves, el tren de las 3 y 10, bueno, Jubal y 200 más. Etcétera, etcétera, etcétera. Sturges, joder, que 200 maestros que han trabajado en el western, que han hecho muchas obras de western, ¿no? Y claro, es un género que justamente cae cuando empieza a caer el American Dream, es decir, cuando empieza a cambiar el modelo de producir el mundo. Cuando empezamos ya la transición al modelo postmoderno, la posmodernidad misma. Lo cual no implica que el western haya sido prístino y no haya sido usado por el poder como, en fin. Pero bueno, son otras cuestiones. Eso no quita la potencia objetiva de las grandes obras del western en los años 40, 50 y 60, ¿no? Sobre todo 30, 40 y 50 y principios de los 60. Y ya, bueno, cuando la gran obra crepuscular, ¿no? Que es El hombre que mató a Liberty Balance, de John Ford, ¿no? ese último disparo del western considerado clásico, ya sabemos toda la metafísica de lo llamado clásico, que se usa ya como cliché, ya lo sabemos. Esta gran obra en donde, ya lo hemos hablado, ¿no? En donde, en fin, ese gran héroe o ese antihéroe del oeste pues es sustituido por las leyes, ¿no? por el estatalismo, porque en el fondo es el estatalismo impuesto por el este. Claro, gana la guerra de secesión, que por cierto ya sabemos otra falsa bandera, no en el sentido de la guerra, sino falsa bandera usado como metonimia, en el sentido de las ideologías que nos han intentado imponer, ¿no? Hablando de unos y de otros, de los santos y de los demonios, cuando nada así. La guerra de secesión tiene muchas significaciones que las han intentado barruñar y manchar. Y en fin, es un asunto muy difícil, ¿no? Y que la han manipulado siempre. Pues bueno, esta gran obra de John Ford pues lo que retrata, básicamente. Es decir, es los últimos coletazos o esa, ¿cómo decirlo? Esa elegía desaforada en plena postrimería, ¿no? Las postrimerías del oeste sui generis, antes de la estatalización desaforada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, finales, bueno, mediados de los 60 cuando se hace esa transición al nuevo western contemporáneo, León, etcétera, etcétera. Pero bueno, la última década de la western son los años 70. O sea, es cuando ya está comatoso. Cuando ya el spaghetti western está agotado, también después de Mi nombre en ninguno, del 73. Y de repente, en los 80 ya cae en un estado, bueno, hay western televisivos, alguna película así más, pero no tiene. Y aquí Clint Eastwood, pues lo que hace, claro, es una película ya, no decirlo que es anacrónica, ¿no? Pero sí, está en sus últimos
claro, rescata de nuevo el western para hacer una buena película, una película sólida sin pretensiones, porque Claro. si es un pelotazo de los 90, que lo es una película que carece de pretensiones, ya volviendo al film, es una película que carece de pretensiones, a diferencia de otros pelotazos de los 90, que son pretenciosas a más no poder, incluso películas correctas como pueden ser Seven o Cadena Perpetua, que son pretenciosas, y pues son las lastras, la voz ese no, la musiquita, todo subrayado. Aquí, sin embargo, es una película depurada, no busca pues eso, impresionar de un modo vacuo al espectador, ni crear una obra total, hace una obra rigurosa, un trabajo riguroso y es de agradecer, y eso es importante. Sí. Por eso uno la ve con gusto, por eso es la mejor, Sí, sí. que se ha hecho de, por lo menos, estadounidense de los 90. Y lo que has dicho de los últimos ¿cómo decirlo? Que no estoy yo de palabritas, que no me sale la palabra correcta, pero bueno, el último canto, ¿no? O el último grito en detrimento, en destrucción del maniqueísmo, claro, por lo menos estadounidense puede ser. Ya sacan muchas veces Hanabi de Kitano, es otra obra que rehuye de los maniqueísmos burdos y baratos. Pero claro, en Estados Unidos, en fin, esta puede... Es que, en fin, obras de este rigor, sin estas pretensiones, pues escasean bastante, sobre todo a partir de los 90. Pero bueno, ese es el punto importante. O sea que Clint Eastwood ya cuando el western ya ha perecido, hay alguna obra esporádica, a finales de los 70, 80, alguna, pero muy pocas, llega a los 90 hace una obra sólida. Luego hicieron otro western más, ¿no? O sea, una cantidad, un puñado, no muy grande, pero de western de los 90 famosos, pero que no van a ningún sitio. Es un western renovado, es un western adaptado a la época postmoderna, pero no tiene este rigor. ¿Esta es una película postmoderna? No. Otra cosa ya que esté, pues el tipo de encuadre, la propia materia con la que está filmada, etcétera, etcétera. Pero no es una obra postmoderna. Es una obra hecha a la postmodernidad, claro, pero no es una obra postmoderna, es una obra rigurosa, es una obra bien hecha. Y ya está, hecho este punto del western porque me he acordado. Pero bueno, siempre el punto final lo ponen en El hombre que mató a Liberty Balance. Hay películas posteriores que se pueden considerar clásicas, en tanto como consideran los cánones clásicos desde el criterio de otros. Claro, coño. La última de Rogue One, Una trompeta lejana, sí, pero bueno, siempre lo ponen como, ya ves. También esta manía de... Es que es otro error. Es otro error. Y ya se viene al grano, porque esto de hacer rasodia me da pereza. Viene al grano. Esta manía de elegir la última película, ¿no? Esto es como Hegel hizo el último sistema filosófico, los cojones, directamente. Lo hizo para vosotros, porque no tienen ni puta idea de hacer un sistema filosófico. Es que esta tontería, esta nostalgia, esta pseudo nostalgia, lo que hace es pues avanzar en el nihilismo, en la apatía, y además, en la pereza, además se convierte en una autocomplacencia sádica. En el sentido de, como soy un inútil, pues más aún, esta inutilidad la revierto de objetividad y digo que el último sistema filosófico lo ha hecho otro. Y que ya nadie más va a poder hacer nada bueno. ¿Qué cojones? ¿No lo podrás hacer tú? Hegel hizo el último sistema filosófico. Pues, joder, vaya menuda mierda, ¿eh? Porque como sabe, el único que ha hecho... Vamos, la fenomenología del espíritu que la lea otro directamente. Porque si no sabe hablar claro... Es que esa es otra estupidez. Uno lee a Platón, su claridad luminosa, su rigor conceptual. Y luego lee al Hegel hablando de espíritus absolutos. Pues eso, al final la vida para entretener como juego de palabras. Que un auto es riguroso y el otro, pero bueno. Y esto lo hago a colación, ¿eh? A colación de esta manera de elegir el último mito. Vamos a ver, ¿no? Puede ser el western crepuscular por antonomasia o el paradigma último del western clásico, pero ha habido muchas más. Ha habido muchísimas obras más posteriores. En fin, Al hombre que mató a Liberty Balance. Lo que pasa es que es un punto clave, eso no se quita, no se quita su mérito. Pero, hombre, esto de dirigirlo a la última obra, no me jodas. La última obra del western clásico, la obra crepuscular del western clásico. Bueno. No, además que sí, tienes razón. Yo hablaba en ese sentido de la última... No sé, el último recodo al final de Clint Eastwood, como el propio Clint Eastwood en su propia historia personal de vida, macho. Pero ¿qué es eso? Lo dejo clarísimo, macho. Es decir, no es que hoy en día si alguien se pone a hacer un western tenga que hacer una puta mierda por obligación. No es eso. Y de hecho se podría hacer un western igual de bueno o mejor que La Diligencia mañana. Y eso es así. Pero por gente que tenga una concepción sólida del mundo, etcétera. Entonces es importantísimo. Sí, te dejo a ver qué quieres decir. No, perdona, es que ya colación, porque tenemos que resignarnos a hacer la basura de Django desencadenado. O sea, tenemos que postrarnos ante el canon de un posmoderno, de un adolescente posmoderno que tiene ya casi 60, que con 60 Mizoguchi, que se murió, por desgracia, había hecho la mayor obra maestra del cine. Tenemos que aguantar a un adolescente posmoderno haciendo gilipollez, un western multicultural para entretener, que un videoclip barato, ¿eh? Un videoclip barato, nutrido por las significaciones burdas
de un adolescente postmoderno que es Tarantino. Y así es todo su puñetero cine. Un videoclip postmoderno donde mezcla todo para entretener, coge una referencia de aquí, una referencia de allá. Esto es como los postmodernos cuando hacen paper. Cojo a Hegel de aquí, lo mezclo en mi sentido postmoderno, digo que Se Hegel... petardea el micrófono otra vez, macho. Joder. Qué putada. Bueno, sí, de cualquier modo, es que tienes toda la razón. Es que, es decir, es llevar es lo que has dicho tú de la autocomplacencia, precisamente. Es una forma de autocomplacencia, además, que abocada al nihilismo absoluto. Es decir, de ya no se va a poder hacer nada con sentido. Y ya está. Y Te digo, sí. lo que hace en la universidad, cojo a Hegel, lo reinterpreto a mi postmoderno, ¿no? Feminista marxista Hegel, o Hegel es un fascista, ¿no? Como dicen mucho, lo mezclo, hago un popurrí de muchos filósofos y mira, soy el genio total, he cogido otras referencias. No. Ha cogido las referencias reinterpretadas de tu postmodernismo barato y lo ha vendido así muy bien con palabritas y eso es Tarantino traducido al cine. Punto. Luego tendrá algún acierto teórico cuando habla de 35 milímetros, pero eso ya son discursos suyos, pero no su cine. Luego hay películas mejores o peores. Kill Bill, bueno, Kill Bill no sé ni lo que es directamente. O sea, Kill Bill, en fin. Siguiente pregunta, señoría. Directamente. Y Maldito Bastardo, siguiente pregunta también. Siguiente pregunta. Así que eso es lo que estamos. Entonces vamos a tener que resignar una leche. Una leche. No. Y hay películas que atestiguan posteriores a los 90, a los 2000, que se puede hacer cosas bastante rigurosas, bastante correctas. Ya hemos hablado. Y este es un buen ejemplo de un buen western, un western riguroso, un western que uno lo ve y no se violenta, ni le penetra y luego ni le permea, ¿no? Ni le permea, ¿no? Es un western que se asienta bien, que es correcto, que tiene sus matices, que luego uno lo discierne muy bien. Perfecto. O sea, sí hay autores que hacen buen trabajo y aquí ninguno lo demuestra bastante bien. Sí, sí. Luego, ¿qué más comentar? Pues aparte de todo lo que ya hemos dicho, a lo mejor comentar, bueno, el uso del cromatismo, si bien ya es lo que hemos hablado, que tampoco hace falta repetirlo ya más veces. Pues eso, la digitalización de la materia cinematográfica, etcétera, que hace que, pues eso, hace que algún plano sea efectista sin realmente buscarse. Es decir, esto al respecto del cromatismo, como puede ser esos atardeceres con esa luz tan... Pues eso, se nota auténtico, es decir, ese atardecer con la luz, pues eso, naranja fuerte, pero a la vez se nota relamido un poco, y eso no es pues, culpa o intención de Clint Eastwood, eso es la materia que hay a partir del momento, no hay otra. Y iba a decir otra cosa, pero se me ha ido. Bueno, aparte, es decir, Sí. que hace un buen trabajo digno de alguien que sabe que es un oficio y no busca aquí hacer... Tiene lo que hemos dicho, lo que he dicho antes, lo de los planos grandilocuentes, tiene cierto plano grandilocuente, alguno... Luego hay mucha inteligencia. Para mí he encontrado mucha inteligencia en algunos planos, en algunas partes, sin ser ninguna maestría, he visto mucha inteligencia. Pero también hay ciertos planos grandilocuentes, ¿no? Algún contrapicado desde abajo que se nota ahí la herencia de Leone, pero bien. Es decir, no es nada que digamos escandaloso, ¿no? Y luego, pues eso, las actuaciones, es decir, pues muy bien, también, es decir, dos papeles además, es decir, los dos principales, que son Morgan Freeman y Clint Eastwood como protagonista, son buenos, es decir, ya hemos visto muchas veces el cinismo de Clint Eastwood, que además es prácticamente el único papel que ha hecho, ¿no? De hombre solitario, el hombre sin nombre, ¿no? El hombre contra todo y contra todos. El hombre cínico, de la mirada cínica, que no se preocupa, que no muestra, que no... Y pues eso, le vemos cómodo y le vemos ya mayor, pero haciendo un trabajo sólido. Y Morgan Freeman, después de haber visto ya unas cuantas obras que hemos visto con él, como Seven o Cadena Perpetua, que además da la casualidad de que son las más rigurosas precisamente, me está sorprendiendo como un actor muy comedido y bastante bueno, o sea, bastante bien. Es decir, en ese sentido yo creo que se podría confiar precisamente en Morgan Freeman para hacer una buena obra. Y fíjate que es difícil ya no encontrarse en estos momentos actores del método que es que se les ve a la legua y uno se descojona, ¿no? Porque hay actores y actores. Por ejemplo, yo ayer viendo Río Rojo, coño. Montgomery Clift es un hacha, es un máquina. Hace un papel cojonudo. Es decir, con la cara de bueno que tenía, ¿no? Es decir, con la mirada de cordero, lo otro. Pero sí que se le notan los gestitos de... Me levanto el sombrero, pin, me coloco aquí, me voy para allá. No es en perjuicio de la calidad siendo Montgomery Clift. Es decir, que es uno de los maestros del método en el cine estadounidense, vaya. Pero claro, esto empieza a degenerar y luego nos encontramos, pues,
sin perjuicio de que pueda hacer buenos papeles, por ejemplo, el Brad Pitt, tal, ¿no? Entonces, y luego ya lo más desaforado, ¿no? Los que se han erigido como los mejores actores de la historia, como el DiCaprio, ¿no? Un niño, pasó de niño pera relamío al gordaco con barba, que es ahora, ¿no? Entonces, no, y además que con una calidad interpretativa muy relamida siempre, muy histriónica, siempre quiere llamar la atención, ¿ves? Y esto es lo que no le sucede a perdón, a Morgan Freeman. De hecho, no, yo no creo que haga. Es decir, en ninguna de sus interpretaciones he visto ninguna actuación de método, ningún toquecito de más, ningún cual, que luego él solo sabe el método que ejercita, ¿no? Pero en cualquier caso, si fuera de método, es un buen comentario hacia él, que precisamente no se nota cuando se le nota incluso lo más grande. Pero es un actor que yo he visto muy comedido y que me sorprende y que yo creo que, pues eso, que nunca quiere quedar por encima de lo que su papel necesita. Me parece un actor sólido y que, hombre, yo de Clint Eastwood ya lo sabía, ¿no? Por lo menos para este papel. Pero Morgan Freeman, según hemos ido viendo, yo creo que es un tipo que se puede confiar con él, o sea, en él, perdón, para hacer una obra, para actuar bien y para hacer lo que Sí. tiene que hacer. No, no, sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Qué iba a decir? Bueno, por eso lo coges por ese a DiCaprio, porque claro, habituados al efectismo habitual y la torpeza videoclipera de Scorsese, por lo menos el último Scorsese, en los últimos 30 años. Pues hay la gracia, ¿vale? El último Scorsese, el último de los 30 años, ¿vale? Incluso, bueno, 40. Pues claro, normal que coja a un actor efectista. Si es que no hace otra cosa Scorsese, tiene que llamar la atención siempre. Si es que siempre te da igual, Casino, uno de los nuestros, siempre. El mismo pastiche videoclipero. Nada, obra maestra, sí, obra maestra de mí. No voy a decir la palabra. En fin, sí hace un buen papel, estoy de acuerdo. Morgan Freeman, un actor comedido, un actor riguroso. No es un actor cara de palo, ni es un actor histriónico, busca un registro correcto. También ha protagonizado películas malas de Clint Eastwood, por ejemplo la de Invictus, que es una apología además de un personaje bastante, en fin, no hace falta, ¿no? De Mandela, de un personaje, en fin, aupado como el baluarte de la paz multicultural de no sé qué, cuando sabemos, la gente más o menos que tiene conocimientos, sabemos lo que es. Primero marioneta, eso está, y en segundo lugar, en fin, dejémoslo. Pero un personaje, ahí Clint Eastwood patina, hace una película pésima, la invito a una película pésima. Una película básicamente de la metrasero, es de una Sí, película sí, la sí, sí. metrasera de un personaje bastante chapucero, y nada más. Pero aquí sí, Clint Eastwood, en esta película, por la propia poética de la película, que es rigurosa, pues consigue en Morgan Freeman hacer de él un personaje sólido, interpretado de un modo sólido. Y eso, pues. Luego otro punto, en referencia a los encuadres, bueno, la idea de viaje y paisaje es lo que he dicho, y poniendo referencia, bueno, a Hathaway o a Dermer Daves o a William Wellman y 200 más, claro. Aquí es correcta, pero no hechiza, no subyuga, no tiene esa densidad trágica, poética, no tiene, es buena, es correcto, buen oficio, ya está. Ujú. Tiene buen oficio y ya está. De hecho, hay cierto tipo de traveling en la obra que sobra completamente. Yo hubiera distanciado más la cámara, lo hubiera dejado fija. No hace falta tanto traveling, que parece un telefilme de La Casa de la Pradera, ¿sabes lo que te digo? Con el caballo, lo hubiera dejado más distanciado. También es que el propio encuadre, la propia cámara, también los desenfoques, en la profundidad del campo, en fin, hace una película correcta, rigurosa, pero que, en fin, muchos cuadros no pasan de la escala óptica, o sea, de la mera captación de los fenómenos, a lo que me Sí, refiero. sí. No de la subyugación de los mismos, no de rascar en lo que hay detrás de ellos. Ujú. Entonces, bueno, hace una película pues rigurosa y no sé qué más has dicho que iba a comentar. Porque bueno, luego la idea de viaje, bueno, luego lo que has dicho, la secuencia del inglés, interpretada por Richard Harris, ya bastante mayor. Yo siempre que la veo me acuerdo de la del desierto rojo de Antonio, ni macho, claro, es de 64, le ves la cara en 64, a esta película que es del 92 y dices, joder, que anda que no ha llovido. Claro, es un personaje que es interesante, pero le falta el gancho, cerrar la obra, lo que has dicho. Por eso no es una obra maestra. Una obra maestra tiene una densidad, una intensidad, una circularidad. Y de muchos modos posibles. Alphaville de Godard, en su vanguardia desaforada, ejerce una circularidad perfecta. Además, es un sincretismo, eso sí que es vanguardia real. Y no las mierdas de Tarantino. Son unas chapuzas de primer calibre. Una postmodernez de primer orden. Godard hace una obra cojonuda. Como se habla. Ya hablaremos de Alphaville ¿no? algún día. O bueno, ya hemos hablado, pero seguiremos hablando. O las obras de Okamoto, sobre la guerra, lo cita muchas veces, o sobre la mafia, esos cierres perfectos, cínicos, desengañados. Digo su forma vanguardista. Y luego en la forma clásica, pues tenemos 200 millones de ejemplos también. Claro, aquí no hay este cierre. Tienes todos los elementos, no hay maniqueísmos, tiene los buenos elementos, pero no hay esta perfección, claro. Pero bueno, es una obra correcta, joder. Ujú. Es una obra correcta.
Y luego es lo que he dicho antes, el hecho de, bueno, lo que has dicho tú, que precisamente no va al hecho del fenómeno y del viaje, pero no va a las significaciones de detrás, que es lo que hace precisamente Howard Hawks. Yo lo digo porque me la vi ayer, la tengo fresca, la de Río Rojo, y precisamente pues se solapa bien para hacer la crítica, pero es eso, Howard Ujú. Hawks, pues con una maestría, con un significado todo del viaje, además de todos los años que lleva el protagonista John Wayne criando esas vacas, lo otro, todo lo que ha sacrificado al amor, es decir, ha sacrificado al amor, su mujer, vamos, su chica muere, ¿no? Precisamente por este sueño pues eso, de criar ganado en Texas y de montar un imperio. Es decir, Sí, y todas las significaciones que hay detrás de ese viaje, tanto para John Wayne como para ciertos personajes que le acompañan, ¿no? Montgomery Cliff, etcétera. Entonces, pues es eso, es una obra que sin salirse del tiesto, sin buscar ser nada del otro mundo, sin buscar ser baluarte de nada, precisamente pues por el conocimiento de Clint Eastwood en estos asuntos, luego ya vemos que otros ejemplos como Invictus, etcétera, que sí que es verdad, no lo he recordado. Pero bueno, por lo menos en lo que nos concierne, ahí hablando de esto, una película sólida y que la consigue precisamente por esa forma de, por eso, de huir de maniqueísmos y por esa humildad y de haber aprendido de ciertos grandes. O de no tan grandes a lo mejor, pero pero cineastas, vamos, que, está que, curtido. que si hablamos de la historia del cine hay que mencionarlo sí o sí. Entonces ya está. Sí, 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 sí. Entonces pues es eso, yo básicamente hasta aquí llego, macho. Y, y bueno, sí, sí, sí. De ahí los honores, ya no tanto la influencia poética, que también cuanto pues, la relación personal con ellos, claro, trabaja con ellos. Y se ha empapado de su estilo, etcétera, ¿no? Eso está clarísimo. Eso. Bueno, ya hemos hablado del Spaghetti Western y se seguirá hablando. Pero bueno, que si no nos enrollamos. Y ya está, ya está. Y ya, bueno, y nada más, porque puedo hacer algún apunte, pero bueno, esto ya es fuera, ¿no? Es extrafílmico, fuera del filme pertinente, pero bueno, es eso. Va en relación, pero vamos, ya está dicho, en relación a las referencias, ¿no? A las referencias y la justificación posmoderna de un autor a partir de la cual, ¿no? O que se fundamenta, mejor dicho, en que, claro, como está influenciado por y lo muestra en su película, pues ya es una obra maestra, ¿no? Ha cogido a Peckinpah, como dicen con Tarantino, ¿no? Prende Palma, Peckinpah, Leone. Sí, claro. Y entonces, por esa misma test, George Lucas es un genio, ¿no? Porque, claro, es un genio porque precisamente George Lucas produjo las obras de Kurosawa. Y de hecho, la Guerra de la Galaxia se basa en la fortaleza escondida de Kurosawa del 58. Y eso hace por ese motivo hace una obra maestra la Guerra de la Galaxia. No, evidentemente. Pura retórica postmoderna. Considerarlo por ese motivo pura retórica postmoderna porque no hace referencia a la propia poética objetiva de la película, sino a cuestiones de referencia, pero bueno, es lo que hemos hablado, ¿no? Yo estoy influenciado por Hegel y soy feminista marxista, pues muy bien. Siguiente pregunta, señoría. Entonces, pues estamos ante una obra que es rigurosa, tiene buenas ideas, no las sublima, no, por todo lo que hemos hablado, pero es una película bastante correcta y por lo menos por ahora sigue estando como bueno, la mejor película estadounidense de los 90 tratada, está claro, vamos, está clarísimo, Sí, sí, clarísimo. sí. Después de dos fotos que hemos tratado y de otras que son medianamente correctas, sí. O sea, es Buen una buena trabajo. película. Subiendo es una buena película, sí. Es un buen trabajo y para ser los 90 buen trabajo, sí señor. Y yo, pues eso, poco más para no extendernos. Llevamos 55 minutos, o sea que yo creo que para no extendernos perfecto, ¿no? Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias por estar otra semana aquí. Es decir, ya volveremos, ahora estamos con otras cosas, etcétera, pero ya volveremos, puede que volvamos esta semana para hacer otro directo y si no, la semana que viene estaremos seguro haciendo aquí directo. Muchísimas gracias a los que nos seguís, a los que nos seguís viendo, tanto en YouTube como aquí en Twitch, tal y como están las cosas, lo otro. Entonces es de agradecer, ¿no? Y seguir haciendo, pues, de vez en cuando por lo menos comentarios y tal, cuando no podamos seguir nuestro horario habitual, porque acaba siendo necesario para todos. Muchísimas gracias, Alberto, como digo, por estar otra noche más con nosotros. Un absoluto placer para mí charlar contigo de estas películas. Pues igualmente aquí estamos y aquí seguiremos, macho. Aquí seguiremos pase lo que pase y ya está, macho. Así que, tal como están las cosas, Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto, tanto en YouTube como aquí. Ya tenéis ahí nuestras redes sociales. Si lo estáis viendo en YouTube, en la descripción del vídeo. Si no estáis viendo aquí, pues aquí. Y poco más que decir. Esto ha sido la última filmoteca, el último reducto del cine y de la realidad ante la posmodernidad. Y pues hemos estado aquí un día más con vosotros. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. algo